Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. En la tertulia antepasada que tratamos el tema de las migraciones, es un tema extremadamente amplio y quedó inconcluso, pero con la promesa de continuarlo a la brevedad posible. Hoy vamos a continuarlo, ¿no? Nuestros invitados esta tarde son Juan Luis Ferri, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Rafael Ostech, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿No? Y don Antonio Pintado, buenas tardes, bienvenido. Creo que es usted el único afortunado, el único de los cuatro, de los tres que está jubilado. Sí. Comentábamos la vez pasada. Ciertamente, así es. Se toma la vida de manera diferente cuando uno está jubilado, ¿verdad? Sí. ¿Se ven con más claridad los problemas o sí, se ve mejor? O igual de turno? La edad, la altura. Desde la altura se ven las cosas mucho mejor que a ras del suelo. Pero que no por estar jubilado ya está en una especie de limbo y de tranquilidad perpetua y tal, no, muchas veces se corre bastante. Sí, y hay más tiempo para observar las cosas. Pero hay mucho tiempo para las cosas que le gustan a uno y después de todo eso. Terminamos con la tertulia el otro día prácticamente con un tema que creo que era importante y que nuevamente, para entrar en detalle, me gustaría tomar nuevamente la reflexión de mis compañeros. Y era la reunión que había tenido el ciudadano presidente, jefe de gobierno, el señor Pedro Sánchez, con George Soros, para establecer plataformas en España y de alguna manera, a partir de esas plataformas, distribuir a los ciudadanos que llegaran a ellas. Quisiera brevemente una opinión de cada uno de ustedes. ¿Qué le parece ese tema? Cualquiera de ustedes, me da lo mismo. Yo, el tema de todo lo relativo al señor Soros, pues me intranquiliza mucho, me da miedo, me preocupa, porque no termino de entenderlo. Yo, las intenciones de este señor, la impresión que da a simple vista es que trata de invadir, de llenar Europa de inmigrantes, de estar organizando, de acuerdo con ONG, todo lo que pueda, pero no solamente del norte de África, que cuando hablamos de inmigrantes parece que estamos siempre hablando de Marruecos, de los marroquíes y tal. Estos son de Libia, que iban los barcos a recogerlos allí en las mismas costas de Libia para traérselos para acá. Parece que había un interés especial en llenarnos de inmigrantes como fuera, sino también pues, de otras partes del mundo. Entonces, las intenciones de este señor pues no termino de entenderlas. He leído algo, no sé si a vosotros os ha interesado en alguna ocasión, el tema del Club Bilderberg, y realmente la autora del libro que yo tengo confiesa que ha tenido problemas serios con el libro, con la publicación del libro, y cuando lees algunas soluciones que dan algunos de los prohombres de Europa y de ese club para solucionar los problemas más acuciantes como el de la población, por ejemplo, pues da miedo. Pues han propuesto hasta declarar epidemias cada cierto tiempo y quitar población. Da la impresión de que las guerras están preparadas y llevadas a cabo con ese fin, entre otras cosas, en fin. Y yo, el señor Soros, a mí que viniera a ver a Pedro Sánchez, la primera personalidad que recibió cuando llegó antes del rey de Marruecos y de Merkel y de nadie, y sin saber de qué hablaron ni a santo de qué, pues a mí no me agrada en absoluto. Lo mismo que no me agradaba tampoco ciertas actuaciones de Mariano Rajoy, que yo le llamaba en algunas veces el tenebroso, porque tampoco sabía exactamente por dónde iba. En este caso, Rafael, no estamos anteponiendo el interés económico al interés humano con este tipo de negociaciones, tratando a los seres humanos con mercancía que me puede facilitar pingües negocios. Yo creo, bueno, el ser humano, en principio, desde la óptica que nosotros podamos tener, digamos, básica, pues tiene una ingenuidad grandísima, porque creemos que de alguna forma dirigimos nuestros destinos. Y cuando podemos analizar un poco dónde están en realidad esas tomas de decisión que nos afectan a todos, como estaba comentando Antonio, pues cuando nos estremecemos
Y nos damos cuenta de la triste realidad. La triste realidad es que casi nunca somos dueños de nuestros destinos. Nuestros destinos se están en cada momento fraguando y se están dirigiendo en algunos despachos, y esos despachos pues desconocemos incluso dónde están. Como estaba comentando también Antonio, ahí hay una conversación, hay una propuesta, dicen que se ha hablado de un tema de la creación de plataformas, eso es una absoluta barbaridad, pero es que además no hay nadie que esté de acuerdo en esa estrategia. Entonces, si eso es cierto, que hablaron de ese tema y no de otro, y que el proyecto... No es excluyente, ¿eh? Sí, sí. Pude haber tocado ese tema y otro más más. otro. Sí. Bueno, pues ya digo, al final se trata de un tema económico, pero es que se ha tratado así. La Unión Europea, fuera de Soros, también lo ha tratado así, porque cuando se habla de migraciones, por ejemplo, estamos hablando de que si la Unión Europea admite o no admite, ¿por qué ha admitido prácticamente 3 millones de refugiados Turquía? ¿Por qué? Pues por una cuestión de índole económica. Sin lugar a dudas. Por dinero. Juan, a nivel legal, ¿tú crees que podría hacerse algo de aplicarse esta medida a nivel legal? Me refiero, ¿podría hacerse algo para evitarla? Tomando en cuenta, por supuesto, que estamos hablando con mercancía, con seres humanos. Refiriéndote a las plataformas de Soros, la verdad es que no conozco muy bien, no conozco muy bien las supuestas propuestas de Soros que pudiese realizar en su caso a Pedro Sánchez. Lo que sí que coincido con mis compañeros es que, en primer lugar, que mezclar seres humanos con dinero es algo que, pues, evidentemente, creo que no nos convence a ninguno de los que estamos en la mesa. Y otra más importante, que viniendo de un personaje como Soros, que está tan acostumbrado a la especulación, a ser capaz de derribar monedas nacionales, de cargarse el Banco de Inglaterra. Exactamente, a esa especulación tan famosa y tan de libro de escuela de económicas que se estudia por mucha gente, pues no me genera más que inquietud. Como no sé cuál es el fin y cuáles serían las características de la plataforma, dar unos condicionantes legales para eso me parece aventurado. De todas formas, no sé, en principio ya casi hasta me parecería contra derechos humanos y declaraciones básicas universales, creo. Pero insisto, es que como no conozco bien las características, pues en el fondo casi nadie las conoce, pues no puedo profundizar. Seguramente cuando se conozca estarán creadas ya, imagino, que digan, bueno, pues se han inaugurado plataformas en tal parte, y siempre le buscarán la parte romántica. Exacto. Son necesarias porque, pero a fin de cuentas no deja de ser un vil mercado. Es un vil mercado. Empezando por lo que le cobran a ellos y luego por lo que gana cada cual, porque las ONGs que intervienen en el traslado, que llevan a cabo una labor humanitaria indudablemente y tal, pero también tienen sus beneficios económicos muy importantes. Yo quería hacer 2 precisiones que al hilo de lo que ha dicho Juan Luis. Juan Luis. En primer lugar, lo que estamos viendo que se está produciendo en Europa no es una inmigración espontánea. No es una cosa, bueno, es bastante dirigida, obedece bastante a mensajes que se reciben, a noticias que se reciben, por ejemplo, las facilidades que van a tener si consiguen entrar en España, facilidades económicas, de ser bien tratados, de educación, de ayudas y de todo eso, y eso, el efecto llamada que se dice, pues está a la orden del día, y no debemos pensar nunca en Marruecos, porque la inmensa mayoría son subsaharianos, vienen de abajo, y ya no pensemos en la Europa del Este, que también tenemos una inmigración importantísima, y bueno, y de la zona de guerra de Siria y compañía, pues lo mismo. Entonces, a mí me preocupa que sea bastante dirigida, que no sea espontánea, porque tienen hambre y, lógicamente, cuando uno tiene hambre se hace lo que sea y se va a donde sea. Y por otro lado, por lo que decía Juan Luis, por lo que decía Juan Luis, que faltaba una legislación, yo lo estaba pensando, cuando anoche leí el programa que tú habías preparado, que se lo mandaste a Rafa y él a mí, yo pensaba que los españoles, por ejemplo, los españoles no podemos ponernos muy gallitos y muy crecidos con el tema de la inmigración. Tenemos que contar con Marruecos, por ejemplo, porque si Marruecos se disgusta con nosotros, nos quedamos sin comer pescado, por ejemplo. Y nos abre la frontera y ya lo hemos visto. Y con Arabia Saudí, ¿cómo nos vamos a disgustar con Arabia Saudí? Si gracias al rey o lo que fuera nos encargó ponerle vías al desierto y nos encargó 15 o 20 aves y luego las 5 barcos de guerra y 400 bombas de esas que matan nada más que a los malos, que son muy inteligentísimas.
no puedes ponerte abiertamente en contra de una nación de este Pero estilo. entonces, Antonio, ¿Por qué no se van la inmigración musulmana, la que es musulmana, creyente musulmana, por qué no se dirige a los países ricos como Arabia y los países del Golfo en vez de venirse para acá de esa manera? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. ¿Por qué no se acepta, sabía alguno, por qué no acepta Arabia y los países ricos del Golfo? Fundamentalmente sí lo aceptan, es decir, de los países que más refugiados tienen acogido ahora mismo, por ejemplo, Jordania, que es un país árabe musulmán, pues tenemos que diferenciar también los y que no tienen... es de los más ricos, precisamente. Y Jordania tiene 100 millones de habitantes y tiene pues como 1,5 millones, casi 2 millones de refugiados musulmanes. Pues bien, después hay un problema ahí también, que son los salafitas y los chiíes. Sí. El islamismo salafista, de quien más en contra está, no es del no musulmán, está más en contra todavía del chií. O sea, un chií en Arabia se juega el cuello antes que un católico. Perdóname un segundo, yo creo que ellos están ahora mismo, no sé si estáis de acuerdo, como nosotros en Europa con las guerras de religión en el siglo XVI y XVII, con los protestantes, calvinistas, es tu... una etapa de madurez que tienen que pasar y que tienen... Respetando tu conocimiento, que lo tienes, me gustaría ir hacia adelante, ¿no? Sí, lo que tú porque digas. este tema de la migración es tan complejo, que nos tiramos aquí 4 días ininterrumpidos y no andamos. Sí. Pero sí me gustaría una reflexión de ustedes, ¿por qué razón, teniendo ellos el derecho legítimo, porque les asiste la necesidad de buscar un futuro más digno para ellos, creo que lo hemos hecho en todo momento cada quien, ¿por qué, tomando en cuenta esa realidad de ellos, en Europa no se legisla con humanidad? Y seguimos permitiendo que esto siga pasando. ¿Por qué no se legisla con humanidad? Yo era el segundo que iba a decir, continuando. Es que si la ONU sirviera para algo, pues la ONU tenía que tener ya una serie de normas establecidas para que los estados no tuvieran que enfrentarse entre sí por cuestiones de inmigración, sino que fuera una cosa automática. España no tiene por qué enfrentarse ni con Arabia Saudí, ni con Marruecos, ni con nadie, sino decir, señores, esto va por aquí. Porque todos los que podamos recibir tenemos la obligación de recibirlo, como a nosotros nos recibió Francia y Alemania, y después de la Guerra Civil, Argentina y México, nos recibió, nos acogió y muchos hicieron fortuna, vivieron como personas gracias a ellos. Pero es que lo que no puede ser, ya lo dijimos el otro día, es que recibamos 10 veces más de inmigración que lo que el desarrollo económico de una nación o de Europa puede soportar. Porque eso va en prejuicio, no solamente de los naturales de Europa, de los europeos, sino de los que ya hay establecidos, que están trabajando y que están viviendo afortunadamente como personas. Y ellos son los primeros que también se oponen a esa avalancha, ¿entiendes? Pero la cuestión está en que no somos capaces, y yo me pregunto por qué no somos capaces de darnos una normativa que regule estas relaciones y que tenga que ser toda base de dinero a Turquía para que se los quede allí metidos en corrales. Vámonos, Antonio, al ámbito local. Tú dices que no somos capaces. De alguna manera no están las autoridades nuestras, lo comentábamos al otro día al final de la tertulia, contribuyendo a ese descontrol, permitiendo los maniqueros y el comercio en las calles, cuando a los locales los hablan a impuestos y a normativa. ¿No estamos de alguna manera contribuyendo a ese rechazo que tenemos hacia los inmigrantes? Esa situación de interpretaciones laxas de la normativa no se da solamente con las poblaciones migrantes, se da también con los nacionales. Y yo te puedo invitar, por ejemplo, si pudiese hacerlo, a hacer una encuesta en un mercadillo semanal a ver quiénes son aquellos de los ciudadanos del mercadillo que están pagando los derechos de ocupación y cuáles no. Te llevaría la sorpresa probablemente de que muchos de ellos no están pagando esos derechos de ocupación de la vía pública. Lo que hay que hacer es dar alternativas, como siempre estamos comentando. Es decir, el otro día en otra situación estamos hablando del problema que hay con los niños, con la juventud, la primera digamos juventud aquí en total, los preadolescentes. Decíamos, hay que darles una alternativa, es decir, tienen que ir a algún sitio. Bueno, estas personas que están llegando hay que darles unas alternativas y unas soluciones a esa inquietud
que se genera por problemas de seguridad ciudadana, o sea, que si no estamos ciegos. Pero muchas veces vinculamos unas cuestiones con otras y no están vinculadas. Es decir, el problema de la aplicación de la ley ahora mismo no se da solamente a los inmigrantes. Se está dando, bueno, ayer teníamos en Cataluña unas manifestaciones y teníamos una situación de los Mossos, de la Policía Autonómica, que no era la que se correspondía probablemente con la legislación, y estamos viendo situaciones que se están dando comúnmente, no solamente en el caso de la inmigración, ¿eh? Pero en el caso concretamente, y me interesa dejar claro esto simplemente para la gente que nos esté viendo, es contraproducente lo que está sucediendo con dejarles hacer en la calle a ellos el mercado. Es contraproducente, de alguna manera aviva más el sentimiento de animadversión hacia ellos, o deberíamos de legislar de otra manera. Hombre, yo entiendo que como todo en este asunto se mezclan sentimientos humanitarios con realidades económicas. Por un lado, al final lo que se hace enfrentar, y en cierto sector de la población sí que se puede generar una animadversión, pero si nos fijamos son estratos de población al final los más desfavorecidos, los más pobres casi, los nacionales, que son los que piensan que les van a quitar el trabajo. Es cierto que esta gente, estas personas que no tienen documentación como para poder ejercer una labor que esa sería otra de las cuestiones a afrontar, cómo regularizar todas estas situaciones de personas que llevan muchos años entre nosotros y no pueden acceder a puestos de trabajo, porque al final termina siendo un círculo vicioso, porque trabajan pero no pueden terminar de trabajar bien porque no tienen papeles, y a la vez, y por experiencia profesional, un verdadero follón en muchas ocasiones, no solamente conseguirles papeles, sino además el hacer repatriación de familias que tienen cuando llevan aquí durante muchos años. Es cierto que ellos, por supuesto, como cualquiera, como decían mis compañeros, al final todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida y a salir hacia adelante, pero es que también el propio comercio, como comentabas tú, Manuel, en el ámbito local, también tiene dependientes, también tiene pequeños autónomos, también tienen profesionales que pagan muchos impuestos y que están regularizados, y que ven cómo eso les puede mermar en cierto modo las pérdidas. Pero coincidir con Rafael es que no solo sucede con el sector inmigrante. Tenemos un país en el que la picaresca parece que se fomenta, y que es algo... Tenemos buenos maestros. Que sí es algo... Eres tonto si no lo haces, y bueno, pues al final puede que lo más visible sea el mantero que está ahí, que en muchas ocasiones hay una mafia detrás, o casi siempre, lo que con las falsificaciones de DVDs, o ya con las falsificaciones que atentan con la propiedad industrial, con bolsos, zapatillas. Hablando de las mafias y las falsificaciones, Juan, es curioso que eso lo piensa mucha gente, no sé si es cierto o no, pero lo piensa mucha gente. Sin embargo, en Cataluña, la alcaldesa Colau salió en defensa de esos manteros diciendo que no, que la mercancía que ellos vendían era legal. Salió ella en defensa de eso. Entonces, de alguna manera... Yo no me he puesto a analizar la mercancía que venden en las calles de Barcelona. Lo que sí que es evidente que mucha de la mercancía que se vende en mantas son DVDs, son copiados, son zapatillas de determinadas deportivas de determinadas marcas que no salen a un precio de mercado. Ya no entro si el de la tienda está súper inflado por el marketing que lleva y la publicidad que tiene que pagar. No entro en precios, pero evidentemente está descompensado, y me cuesta mucho asumir que sean productos originales, con todas las pérdidas que se producen para las empresas japonesas. No, eso es lo que ha dicho esta señora, es un insulto a la inteligencia humana. Pero salió en las redes sociales inclusive. Está claro, Salió el testimonio de ella y de algunos pero también lo salió, lo liquidó. Pero el comercio ilegal es malo, pero ellos los manteros son personas y tal, en lo cual llevaba razón. Entonces, perdóname. No, si era así, era terminando. Si el que alguien diga algo no quiere decir que sea cierto. Claro. El que lo dice, pues muy bien, pues dígalo usted, pero vuelvo a repetir, es un insulto a la inteligencia humana, porque cualquiera nos podemos dar una vuelta por esos lugares y sabemos lo que se está vendiendo. Pero volvemos a la cuestión de Rafael, Antonio y Juan, de que ese tipo de opiniones, de política, lo que están haciendo le están haciendo un flaco favor, porque están creando una animadversión hacia la gente, que a veces lo que son pobres diablos, porque son gente necesitada que busca mejores lugares.
Entonces... Si es que hay cuestiones, hay que repasar, hay que separar diferentes cuestiones. Es decir, y estamos metiéndolo todo en un total revoluto, una mezcla. No, mire, por un lado tenemos la inmigración reglada, por otro lado tenemos el refugiado, por otro lado tenemos al ilegal, y por otro lado tenemos a los violentos. Los violentos me da igual de donde procedan. Si tienen una condena, y el problema es del legislativo, el otro día lo hablamos con Félix, inmediatamente se le pone en su avioncico y se le manda a donde tenga que irse. Y ya está. Es decir, y el otro día lo estamos hablando, porque siempre se le echa la culpa a los mismos, ¿no? Es que la policía, no, si la policía lo pone a disposición judicial, o sea, la policía hace perfectamente su trabajo, lo pone a disposición judicial. ¿Y el juez qué hace? Bueno, pues Juan de esto sabe, yo de esto no sé nada, pero supongo que el juez lo mejor que puede hacer es aplicar la mejor de las, digamos, sentencias que puede aplicarle, ¿no? Además, ante la duda a favor del reo, que se ha dicho siempre, ¿no? Bueno, pues lo único que hay que hacer es legislar de forma que la mejor de las posibilidades sea aquellas que al ciudadano le garantiza una, digamos, seguridad jurídica y familiar. Entonces, al final vuelvo a lo mismo. Es el legislativo, es el político el que tiene detrás la responsabilidad de crear esa legislación que se aplique. Más allá de otras consideraciones, ya digo que Juan pues conoce y que yo pues ignoro completamente. La cuestión esencial, a mi juicio, por supuesto que llevéis razón, eso es indiscutible y no hay que... Vamos, no hace falta cuestionarlo desde ningún punto de vista. Pero el problema esencial, la cuestión esencial es el número. ¿Hasta dónde podemos estar recibiendo la avalancha que se está recibiendo ahora mismo? Porque es una auténtica avalancha lo que está llegando a Europa. Italia cortó por lo sano a lo bestia el Salvini el Orbán de Hungría dijo lo mismo y tal, y aquí estamos recibiendo toda esa avalancha. La cuestión es por qué no se controla esa entrada de personas. Pues claro, hay los refugiados, son refugiados, hay que atenderlos, los que vienen porque sus vidas corrían peligro inminente, muriéndose de hambre por la violencia de la guerra, vale, pero es que muchos que da la impresión de que vienen de turismo y que vienen en un plan alegre, Rafa, que vienen así, pero verdaderos atletas. Yo cuando los veo en la frontera y todo eso y tal, me quedo muerto de verlos. Los que están verdaderamente pasando hambre y pena y tal son los que se quedan. Los que se quedan allí, que no tienen ayuda ni tienen de nada más que a los mismos gobernantes suyos, que son los primeros negreros y explotadores que tienen, y que eran los primeros que había que remover de alguna manera, como fuera. Esos se quedan allí. Aquí los que vienen son atletas y es gente joven y es gente que no viene muchas veces a apoyar por nada. El número, si nosotros antes del mercado común, todos los movimientos de población para trabajar estaban absolutamente reglados y controlados. Yo estuve hace algún tiempo en Marruecos porque invitaron unos amigos que tienen una casa en Tánger y allí todo controlado, en tierra, en el barco durante el paso del estrecho, para ir, para venir. Si tiene que hacer lo mismo, usted viene a trabajar, usted viene porque viene huyendo de una zona de guerra criminal, vale, de la pobreza, lo que están haciendo con los críos en el Congo y tal, todo eso, pero es que la solución, yo pienso que estamos divagando, pasa por lo que hablamos cuando nos íbamos, el robo al que se ha sometido a esa gente, a estos señores, a África en concreto, con maderas preciosas, con diamantes, con piedras, con demonios. Mano de obra. Con mano de obra para encontrar. Eso hay que restituirlo. Tú no puedes organizarle un plan Marshall para ver si los ponen. No, con un plan Marshall nada. El plan Marshall fue un invento del general Marshall maravilloso para los americanos, para la industria que no parará de Norteamérica. Esa reflexión, Antonio, la quiero tuyo al final del programa. Vale, muy bien. Ahora me interesa otra reflexión, que es la gente que mayormente está llegando ahora por el Mediterráneo. ¿Por qué no se controla? De religión musulmana, mayormente, ¿no? Entonces, de alguna manera, más que integrarse, y eso es una cuestión que me gustaría la reflexión de ustedes, más que integrarse, lo que pretenden es adoctrinar, por los mensajes que uno ve, por los vídeos que uno ve, por los comentarios que hay, esa serie de cosas. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Es una apreciación fundada o es infundada? Yo creo que hay como en todo, es decir,
asociar a un colectivo una cuestión es bastante peregrino. Es decir, ¿vienen a integrarse? Pues mira, yo lo que sí tengo claro es una cosa. Yo, bueno, pues leyendo libros de historia me ha hecho gracia, me ha hecho muchísima gracia que, por ejemplo, cuando se producen una serie de encarcelamientos durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, de españoles en unos lugares o en otros, en el mismo momento en el que estuvieron encarcelados juntos, empezaron a despertarse simpatías entre ellos mismos, enemigos acérrimos fuera. Si cuando se acoge a una persona, porque estamos circunscribiendo todo el tema de la inmigración también al tema, fundamentalmente a los árabes, a los subsaharianos, pero yo te puedo decir, por ejemplo, que en mi Cáritas parroquial, en los últimos 10 meses, 12 meses, 14 meses o 18 meses, hemos acogido muchísimos más hondureños, guatemaltecos, venezolanos, bolivianos, pero muchísimos más, con una diferencia del 70 al 80%. Rafael, y corrígeme si me equivoco, el problema que hay con esas diferencias, con esas diferentes migraciones, es que creo que la piedra, el quid de la cuestión es la religiosa. Claro, los sudamericanos tienen la religión católica. Entonces, o no, pero no quieren imponer. No producen el rechazo que producen. Pero vuelvo a repetir, retomando el tema del rechazo, si yo voy a un sitio y a mí me rechazan cuando llego, yo crearé mi vínculo y me haré fuerte en esos vínculos. Estamos hasta las narices de hablar de los atentados de Bolonia, de París, de Londres, de Madrid, de Barcelona. Pero si el 90% de los terroristas han nacido en los países acogedores o de acogida. O sea, los terroristas de Barcelona estaban en Barcelona y hablaban catalán. Pero no estaban integrados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros estamos... te voy a decir lo que pasa... Te voy a decir lo que pasa con los, incluso con católicos. ¿Pero por qué crees tú que no estaban integrados? Nosotros tenemos un proyecto de acogida en Cedejín, en Nuestra Señora de las Maravillas, cuando hablo nosotros lo de Cáritas Diocesana, un proyecto de acogida, porque hay una población importantísima búlgara, ortodoxos búlgaras, cristianos. Cuando se hace esa acogida tan importante, sobre todo con los niños, es porque nos interesa trabajar con ellos fundamentalmente, porque estamos viendo que se está creando un gueto y que hay un rechazo. La respuesta va a través de la educación, a través de la pedagogía con los ciudadanos y a través de la ayuda que en cada momento necesitan. Tenemos que sacarlos de ahí, tenemos que ponerlos en condiciones, tenemos que... Bien, ¿sabes lo que nos va a pasar a la población? No solamente que muchas de las personas que estaban apoyando las iniciativas de Cáritas han dejado de apoyarles, sino que incluso se ha montado una organización, digamos, paralela, con miembros que están muy vinculados socialmente, para atender solamente a los cedejineros. Estoy hablando de un caso concreto, podríamos poner muchísimos. Cuando una población se siente rechazada y en ese rechazo tú intentas trabajar en muchos casos para intentar integrarlo, el rechazo del resto de la población para con esa entidad que está intentando integrarlo es muy grande. A Murcia Acoge, sin ir más lejos, tenía mucha contestación. Es que Murcia Acoge no acogía nada que a musulmanes. Vamos a ver, Yo digo por mi corta experiencia. Murcia Acoge, yo creo que acogía, igual que Cáritas, a todo el que lo necesita. Fue un reproche que se le hizo formalmente a Murcia Acoge. Y le dijeron, ¿por qué no cambiáis el nombre y poner Murcia Acoge, poner Murcia Acoge musulmanes, o hacéis otra que se llame Murcia Acoge españoles, por ejemplo, o lo que sea? Era muy descarado aquello porque habían ecuatorianos que han ido a cortar naranja allí a lo mío y se han quejado expresamente del poco caso que le hacían a ellos, porque habiendo un musulmán por el medio se llevaba todas las atenciones de la... Yo supongo que sería una realidad. No sé, sería o que era atinado a presenciar ese caso. Luego yo estuve hablando con este que te he dicho, con el presidente de Murcia Acoge, con Antonio Muñoz, y él decía que era mentira, que se lo dije a él también. Yo me gustaría, comentó Antonio alguna cosa antes. Y me dijo, dice, no, en absoluto, Antonio, te has equivocado, pero ellos se quejaban de eso. Comentaba Rafael ahora el caso de Cedejín, no, y el caso de Barcelona, donde el atentado de Barcelona eran muchachos nacidos aquí, los de Francia igualmente. Pero Antonio comentaba una cosa y es cierto, que no estaban integrados. No. Ahora... ¿Cuál era la razón por qué no están integrados aún habiendo nacido aquí y teniendo la segunda o la tercera generación?
¿A qué creen que se debe? ¿Es otros elementos aparte de la religión o es la religión el elemento fundamental de la integración? Yo estoy de acuerdo con Rafael, pero lo que no está de acuerdo era el planteamiento de la pregunta que hacías sobre todo los subsaharianos que atraviesan el Mediterráneo en las condiciones que lo atraviesan y que vienen no creo que vengan con ningún pretendido afán de colonizarnos culturalmente. Evidentemente, esas personas vienen a... Los subsaharianos, evidentemente, para mí tampoco. No, vienen pues, a buscarse la vida de la mejor forma posible y con ningún afán cultural. La pregunta es, ¿por qué esas personas con segundas generaciones, como se apuntaba, son los que en muchas ocasiones cometen los propios atentados contra los nacionales o contra sus compatriotas? Porque en el fondo ya son compatriotas, ¿no? Por un tipo de religión que impregna lo político. Es que la religión política es lo mismo en su religión nosotros ya lo tenemos con los siglos, ya lo tenemos separado, nos ha costado mucha sangre, pero afortunadamente, pero ellos todavía no lo desligan y son musulmanes ante todo, en primer lugar, y sobre todo que van a guetos, que van al final están aislados, y ahí creo que sí que es cierto que puede ser motivo que se arrastre a través de las características de esa religión, pero también mucho culpa de los países de acogida, que no sabemos encauzar esto, no sabemos cómo hacer ver que en el fondo tu cultura es atractiva y que la tienen que acoger. Me vas a perdonar en ese caso que discrepe algo. Una cultura no es atractiva cuando de alguna manera se cosifica a la mujer. No, digo la nuestra, no la suya, evidentemente no. Afortunadamente nosotros eso lo tenemos muy superado, y creo que por mucho respeto religioso que haya, ante todo, y esa ya es una opinión, aquí ya podemos discrepar, tenemos que ser una sociedad aconfesional, como dice la Constitución. En mi caso entiendo que una sociedad laica, se respete por supuesto los derechos de culto, pero hay otros derechos que son fundamentales para mí, sobre todo como estamos hablando, como el derecho de la mujer, que bastante tiempo nos ha conseguido que nuestras mujeres tengan esos derechos. No, es que es muy complicado generalizar. Es decir, yo ahora mismo probablemente, lo digo desde el conocimiento que tengo, vea más mujeres musulmanas en Totana, porque las conozco muchas de ellas, sin yihad y sin velo que con ellos. Es decir, corresponde más al núcleo familiar. Es decir, la libertad si existe en el entorno familiar y no hay imposición de una persona de vestir de una forma concreta. Es decir, en España hay infinidad de hombres machistas que no quieren que su esposa se ponga tacones, o sus parejas, o se pongan minifalda, y lo imponen. Y lo imponen en el ámbito doméstico. En el mundo árabe ocurre lo mismo, es decir, hay montones, perdón un momento y termino, y en el mundo árabe ocurre lo mismo, es decir, hay hombres que lo imponen y hombres que no lo imponen. Yo he viajado también, como decía Antonio, yo he viajado a Marruecos, tú te vas a Casablanca, te vas a Marrakech, tú sales por la noche y resulta que lo que estás viendo en la calle son ciudadanas, bueno, con las características propias que puede haber allí, pero tomándose su refresco, su whisky, fumándose sus cigarrillos, si le apetece fumar sus cigarrillos, y con vestimenta occidental completamente. El gran, avance del Islam se produce por el gran fracaso de los partidos de izquierda en los países árabes. Y eso lleva una vinculación que podemos debatirla si queréis, pero yo tengo clarísimo. Las inquietudes que se producen por los estratos sociales bajos, no las ven recogidas por un partido, una ideología política que los apoye, y entonces se refugian en el Islam, porque el Islam les da ese apoyo. Pero eso es la demostración, yo lo tengo clarísimo, la demostración del fracaso de los partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque el hombre, en su propio desarrollo, intelectual y de madurez, va evolucionando, y siempre se ha dicho que uno de joven pues quiere unas cosas que después ve que pueden ser o no, y que con la edad y la madurez pues busca otras, porque ya no piensa en él, piensa en los demás. Y ahí ya digo yo, a mí lo que me llama la atención de esto, Rafael, es que la parte política en el Islam
está íntimamente ligado a la parte No, religiosa. en algunos Y sitios. entonces, ¿qué pasa? Que tú ves que son los líderes religiosos los que marcan la pauta del comportamiento social. Yo te puedo decir, porque lo conocí de cerca, aquí en Totana, el caso de una muchacha, de una mujer que hasta bien adulta, pues vestía como un occidental normalmente, y ella criticaba todo lo demás. Sin embargo, tiempo después la vi y llevaba el hijab puesto. Y me reconocía que era por la presión social que tenía alrededor. Y esa cuestión es terrible. Pero otra cosa que me interesa también, una reflexión de ustedes, es recientemente, el 9 de septiembre, un barómetro de GAF para ABC decía que de 6 de cada 10 españoles estaban en desacuerdo con la política migratoria de Sánchez. ¿No es eso una cuestión a tomar en cuenta de que algo se está haciendo mal a nivel gubernamental para que haya un porcentaje de 60 y pico por ciento de la población que esté en desacuerdo con lo que está sucediendo? Yo quería... ¿Puedo? Absolutamente. Yo quería hacer un pequeño comentario respecto a lo anterior. Por supuesto, yo lo que conozco, y conozco mucho menos que tú, pues no se integran. No se integran porque si integrarse significa que acepten nuestra religión, nuestra cultura, nuestros principios sociales y de todo, pues no lo van a hacer. Es que tenemos que ser serios y razonables y objetivos y darnos cuenta que la civilización occidental es una gran civilización, una gran cultura, que tiene cosas que son realmente impresionantes desde la época de la Grecia clásica, pero ellos también tienen una gran cultura que se alimenta también de clásicos muy antiguos, incluso de Grecia y de Oriente. Y nosotros los europeos vamos con esa cosita de la superioridad de la cultura occidental y eso produce rechazo. O sea, que si tú te piensas que un grupo musulmán del país que sea, que tú lo vas a convencer por las maravillas de la cultura occidental cristiana y tal, estás perdido. O sea, no, porque ellos, en cierto modo, tampoco tienen nada que envidiarnos, porque ellos tienen una gran cultura y una gran civilización y una historia extraordinaria. Ahora, dos cosas. Una, la égira, ellos empiezan a contar los años del 622, cuando tiene que salir Mahoma echando chispas de la Meca para Medina, porque los vendedores de estatuas de dioses se lo comían. Entonces, si nosotros al 2018 le quitamos los 622, ellos están ahora mismo en nuestro final de la Edad Media, principio de la Edad Moderna, y yo pienso que todas las culturas, todas las civilizaciones, incluida la nuestra, han pasado un proceso de educación, de maduración, para llegar, como decía, a ser capaces de superar esa etapa sangrienta de las luchas de religión y de matarnos entre nosotros, los mismos cristianos. Los cristianos se mataban entre ellos con una fricción inmensa, aquello era impresionante. Bien, entonces las cosas necesitan su tiempo, incluso los mensajes que conocemos por parte de algunos grupos musulmanes de la reconquista de Al-Ándalus, que Al-Ándalus es toda la España musulmana, encajan un poco con las cruzadas cristianas cuando dicen de ir a recuperar Jerusalén, porque allí había sido donde había vivido Jesucristo y todo aquello, y claro, ahí estaba muy bien el motivo religioso, pero ahí intervienen también motivos económicos poderosísimos, como establecer contacto con las rutas de las especies de Oriente y tal. Entonces, ¿yo qué es lo que pienso de esto? Que no debíamos proponernos que se integraran. Es un disparate. En los Estados Unidos han ido China. Chinatown es más grande que Barcelona. Pero Antonio, pero déjame que acabe. Pero es que los que iban a Estados Unidos, o todos los que iban en la célebre película de Elia Kazan, de América, que es tristísima, pero es extraordinaria, pues llegaban allí de todas partes del mundo, alemanes, belgas, de todas partes. Y cada uno seguía siendo alemán, seguía siendo irlandés, que eran muy famosos y muy importantes los irlandeses. Pero ¿qué pasa? Que se les exigía un juramento de fidelidad. Tenían que jurar la Constitución de los Estados Unidos y tenían que hacer lo que, si es verdad, lo que dice el vídeo que está circulando, lo que decía Putin de esto. Esto es Rusia y usted puede venir aquí tranquilamente. Ahora, usted ya sabe que aquí tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras leyes, tenemos nuestra Constitución, tenemos nuestras tradiciones y usted o respeta eso o se va de aquí echando chispas. ¿Por qué? Entonces,
no hace falta que dejen de ser musulmanes, pero que estamos pensando, ¿van a dejar de ser musulmanes? Pero no se les puede exigir en absoluto. Pero sí se les puede exigir una serie de actuaciones, de normas, de principios, y los tienen que aceptar. Y si no lo aceptas, te vas. Pero cuando tú llegas a un sitio y ves que un atentado se produce en nombre de Alá, dices tú, Dios mío, ¿cómo voy a entender? Pero es que en nombre del Dios de los cristianos se han producido 100.000 asesinatos y muertes. Y no vamos a entrar en el tema porque no hay delante ningún personaje que pueda defenderse. Pero no en el siglo XXI, Antonio. Mira, en la película de Reino de los Cielos, cuando llega el protagonista a Jerusalén, estaban ahorcando a unos caballeros y le dice, pero oye, si estos señores estaban haciendo lo que dice el Papa. Dice, sí, lo que dice el Papa sí, pero lo que dijo Jesucristo no. ¿Qué opinan del rechazo de 6 de cada 10 de la política migratoria del presidente? Me parece lógico. ¿Qué se puede hacer sobre eso? El conocimiento político puede bueno, la verdad es que no conozco bien la política migratoria del señor Sánchez, esa es la primera. Bueno, ha respondido con una claridad meridiana. Claro, no conozco cuál es la política, más que esas señales de marketing político de traer o no traer a unas personas que realmente están en unas condiciones lamentables surcando el Mediterráneo a su suerte. Humanamente creo que lo comparte cualquiera, pero políticamente, bueno, pues más allá de eso y después sobre la sanidad universal, que no es política migratoria en sí, sino ya es asistencial en el país de recogida, ya no... Eso es un altavoz de véngase para acá. Sí, es cierto, pero también con eso hay mucho debate que no sé si se excede, porque estaba estudiando brevemente antes de venir, y digo, pues esto del coste de la sanidad universal, porque al final todo es dinero, ¿no? O desgraciadamente lo es, pero es que al final hay que pagar. Las cifras me han dejado perplejo porque nadie sabe bien lo que cuesta la sanidad universal a los inmigrantes ilegales, los no regularizados, los que no están en situación regular. He leído desde cifras de 500 millones de euros a 1.500 millones de euros. Pero no hay un parámetro claro, entre otras porque, claro, también cuando se atiende en urgencias es mucho más caro que atender en primaria. En atención primaria. Entonces, las cifras más razonables dentro de esa horquilla son entre 500 millones y 1.500 millones. Hacía un cálculo yo rápido. Si fuesen 750 millones, por ejemplo, saldría cada español a 16, 17 euros, más o menos, aproximadamente. Cada español para el coste de esa sanidad universal. Pero insisto, no son cifras ni datos concretos. Todo eso hace un efecto llamada. Yo dudo bastante que una persona que viene de un país que realmente lo está pasando mal, un subsahariano por senegalés, piense o no que aquí hay sanidad universal. Yo, sinceramente, eso lo dudo bastante. Ahora, la política migratoria de Sánchez, y no me enrollo más, es que realmente no se puede. El carecer de sanidad, Juan... Eso se dan cuenta. Pero es que además... apoyando lo que está diciendo Juan, además hay una circunstancia que es curiosa. Decía también Antonio hace un momento que veía personas atléticas, no usan tanto la sanidad, es decir, en relación a los que hay, lo que pasa es que el discurso es otro, y dirán, es que he ido al hospital y lo he visto todo lleno de negros, lo he visto todo lleno de moros y lo he visto lleno de tonos. Bien, pues no lo usan tanto, precisamente porque la mayoría es gente joven y fuerte, porque los débiles y viejos están allí. Se quedan allí. Eso en un sentido. En otro sentido, lo que estaba también diciendo Juan, es decir, la atención es mucho más cosa. La atención sanitaria está garantizada por urgencia. Pues es muchísimo más costoso que alguien vaya a urgencia a que se le atienda por primaria. Y tercero, ¿sabéis quién ha hecho más uso de la sanidad, de esa sanidad muy cara? Los europeos, ¿no? Claro, los europeos, los montones. Yo tengo un buen amigo, que ahora no está aquí, está en Bretaña, en Francia, trabajando, un geriatra, y él me hablaba pues de los montones de personas que estaban viniendo a ponerse una prótesis de cadera, porque en el Reino Unido... Pero de los países ricos de Europa, ¿no? Sí, en el Reino Unido o en Noruega, o en Dinamarca le ponían pegas. Venía con su tarjeta sanitaria, se establecía donde se fuese, en Águila, y rápidamente, pues la Seguridad Social, su traumatólogo, no, usted tiene esto, pues, su prótesis para allá.
Pero ¿se puede aguantar eso? Bueno. No es solamente para los inmigrantes pobres, es que lo de los ricos clama al cielo, lo de los países nórdicos viniendo aquí a pasar el verano y de paso se cambian la cadera, hombre, por Dios. Pero caemos en cuenta, yo deduzco lo que están hablando ustedes y son todos reflexiones respetables, que lo que hace falta, lo que hablábamos al principio, es una buena legislación. Una cuestión que proteja al nacional y que proteja al que viene también. Y eso se consigue solamente con una buena legislación. Cosa que no hay, ni hay interés de hacerla. Pero si es que antes de llegar Pedro Sánchez, según tengo entendido, lo que yo he oído y no lo he estudiado, simplemente de oídas, era que a los no legalizados, por no decir los ilegales, Sí, los irregulares, pues en urgencias lo tenían todo resuelto y se atendía a las mujeres, los partos, Sí, las creo urgencias, que todo eso. era. Ahora, Urgencias, ya, ¿qué significa todo esto? Pues todo abierto de esa manera en la situación actual económica de España, y si Dios no lo remedia, vamos un poco enfriándonos todavía, pues teníamos que empezar a tomar medidas y no pasar como nos ha pasado ya. Estar 2 años hincando el pico y diciendo que estamos en la Champions League de la economía. Ya tenemos motivos para ser prudentes y para... Vamos a centrarnos. Y para repartir... Se me acaba el tiempo. El gasto. Antonio, ¿Seguro? te dije que te daba un tiempo para que me dijeras lo que estabas hablando antes de la solución. Yo que tengo de más... Sí, pero empiezo yo... Sí, por favor. Yo es que como no estaba aquí Juan, pues lo dije el otro día. Yo es que yo soy maestro de escuela jubilado y le daba clase a los críos de la segunda etapa de historia y tal, y entonces yo ya estoy hablando de hace 17 años. Ya en aquella época a los alumnos de octavo de la EGB, de aquella época, de la EGB de Villar para sí, que estudiaban una geografía extraordinaria, bueno, pues como todo, como la lengua española y la literatura, no tiene nada que ver con lo que estudian ahora a esos niveles, pues yo ya les explicaba esto que estoy diciendo ahora. Se les ha robado de tal manera a los países riquísimos de Iberoamérica, de Sudamérica y de África sobre todo, bueno, y de Oriente también, pero menos, del Asia Oriental y de Oriente Medio y tal, dejaron menos. Pero África y Sudamérica ha sido una explotación impresionante, desvergonzada, a cambio de prestarles 20 o 30 millones de dólares o de euros que no podían devolver, y como no podían devolver ni pagar los intereses, entre otras cosas porque las élites dirigentes del país durante el primer año ya se habían metido en sus cuentas el 80% de la ayuda oficial que les llegaba, pues aquello no tenía arreglo, se quedaban endeudados para toda la vida, y la única manera de no desaparecer como fuera y los políticos mantenerse era seguir permitiendo la explotación de aquello. Entonces la cuestión sería no puede ser un cálculo exacto lógico, pero decirle, oiga usted, este país vende maderas preciosas, este vende uranio, este vende no sé cuánto, este vende cacao, café, tal. ¿Cuánto se calcula que se ha robado? Ya tú lo que estoy diciendo, vamos, esto es una utopía, pero vamos, 100 veces más utopía que la de Tomás Moro. Entonces, devolverle de golpe no puede ser, eso es impensable, pero hacer un plan y decirle, señores, es que tenemos que ser honrados, es que hay que coger el toro por los cuernos y a estos señores hay que devolverle parte de lo que se les robó, pero no que toquen ellos un duro. Las élites dirigentes o desaparecen o esto se controla por gente de Europa, que es la única forma de que allí se pongan explotaciones agrícolas, industriales, se monten fábricas y tal, y empiecen a producir y tendrían trabajo allí. Sí. Ese sería, no darle dinero para que hagan corrales ni pagan reservas como las de los Estados Unidos con los pieles rojas, no, para que trabajen en su tierra, para que tengan puestos de trabajo. Y controlado eso al máximo. Y cuando Europa necesite materias primas, que las compren y les paguen el producto elaborado o la materia prima. Sí. Pero el problema que pasa es que ya no hay materias primas para todo. Ese es el problema gravísimo que tenemos y es una de las causas de las dos guerras mundiales. Ni hay personas confiables para hacer esos negocios. Una de las causas de las dos guerras mundiales fueron las materias primas. Poco tiempo, Antonio. Don Rafael, ciérrame, por favor. Pedagogía, el convencimiento de que la inmigración es necesaria, es imprescindible,
Y ya digo, y bueno, pues dejar como último mensaje que se cazan más moscas con miel que con un matamoscas, ¿eh? No tengan la más mínima duda. Por supuesto. Juan Luis. Muy bien, me gusta mucho la reflexión última de Rafael. Estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él en eso. Hemos discutido muy poco, pero bueno, que vamos a hacer en este caso. Hay dos puntos de vista muy importantes y creo que cada uno apuntaba a uno. La regulación, en mi caso, yo me voy siempre a la norma, regulación en origen y en destino. En cuanto al origen, al final habrá que ayudar de alguna manera. El problema que veo al argumento de Antonio es que, entre otras cosas, por ejemplo, los países africanos, muchos de los terrenos que ya eran productivos están vendidos a chinos, están vendidos a árabes, les queda muy poco terreno y casi ya no hay materia prima. No obstante, creo que sí que tenemos una deuda moral, una deuda histórica con ellos, que había que zanjar de alguna manera. Y es el típico ejemplo de darles la caña y no el pescado. O sea, habrá que ayudarles de una manera a que desarrollen con sectores de futuro y que realmente puedan salir adelante, y además nos beneficiaremos todos. Y aquí, evidentemente, una regulación muy clara y que ayude a determinar exactamente cuáles son los derechos, la regularización de la inmigración, que en el fondo es muy enriquecedora tanto para los países de origen como para los países de destino. Pero bueno, al final tendremos... Vamos a ver, totalmente de acuerdo, porque aparte las migraciones son riquísimas. América Latina, nos puede enriquecer, la inmigración de América Latina... Nos puede enriquecer o nos puede hundir, nos puede empobrecer. Perdón, ¿qué? Que nos puede enriquecer o nos puede empobrecer. Exactamente. En América Latina las inmigraciones, la confluencia de migraciones enriqueció al continente realmente. Claro. La recibió en un momento que le hacía falta, que era necesaria, la recibió en las cantidades que podía admitir y que necesitaba. También es cierto, Antonio, que no había una diferencia en cuanto a la cuestión religiosa. No, pero si es que no es lo mismo cuando vienen aquí de Iberoamérica que cuando vienen de países musulmanes, es completamente distinto. Se me acaba el tiempo. Don Antonio, muchísimas gracias. Don Rafael, muchísimas gracias. Don Juan Luis, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado y reflexionado lo comentado por nuestros invitados, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.